Mi nombre es María Luisa Rodríguez Bajaña y les voy a hablar sobre las patologías genéticas en los bovinos. Una patología genética es causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Pueden ser hereditarias o no, según si el gen alterado está presente en las células germinales. Los genes están constituidos por secuencias de ADN que codifican proteínas y éstas se pasan de padres a hijos. La mayor parte de las enfermedades se producen porque una o más proteínas no funcionan correctamente. Esto puede producirse porque el gen que las codifica se ha modificado, ha mutado, ha cambiado las instrucciones que la producen y como consecuencia no funcionarán como deberían. Esto puede ser a nivel de un solo gen, varios genes o muchos genes, como las trisonomías o monosomías. La alteración genética puede producir directamente la enfermedad o bien determinar la resistencia o susceptibilidad a padecerla. Estas alteraciones congénitas tienen una frecuencia del 1 a 3%, por lo que la posibilidad que aparezca es muy remota, a menos que la familia o línea sea portadora de la misma y se manifieste cuando se tenga una unión recesiva homocigótica, ya que en genes dominantes nunca se presentará. Otro factor que hace que se presenten son los cruzamientos consanguíneos de un programa de mejoramiento genético que aumentan la probabilidad. La utilización de técnicas productivas como inseminación artificial, transferencia embrionaria o fecundación in vitro, prevenir o permitir los animales que son portadores de algún defecto hereditario. Difundirlo ampliamente en la población, aumentando en consecuencia la probabilidad de que se expresen los genes recesivos y con ellos la aparición de las enfermedades genéticas. En el caso de los bovinos de los que hablaremos a continuación. La hipertrofia muscular o fenotipo culón hereditaria es un síndrome descrito en las especies bovinas. Este síntoma está provocado por una serie de mutaciones que interrumpen la función de la proteína miostatina. Como característica más sobresaliente es un incremento generalizado de la masa muscular del animal, además una reducción muy marcada del tamaño de los órganos, así como un descenso moderado en el índice de transformación. A nivel histológico, el tejido muscular de estos animales se caracteriza por un incremento en el número, no en el tamaño, de las fibras musculares, fenómeno conocido como hiperplasia muscular. Esta mayor densidad del músculo se compensa con descensos concomitantes en los tejidos conjuntivos y sobre todo graso. En el ganado bovino este fenómeno ha sido descrito en diversas razas europeas, tanto españolas como asturiana de los valles, o belgas como blanco azul, italianas como la piemontesa o francesas como la limousin. El gen de la miostatina o GDF8 están constituidos por 3 exones y 2 intrones. La proteína que codifica encuadrada en la superfamilia de los TGF-FBS actúa como regulador extracelular negativo del crecimiento muscular. Está demostrado que las mutaciones que dan lugar a la miostatina inactiva, como la de lección 11 o la CMPT-murina, son responsables del crecimiento muscular exagerado que caracteriza este síndrome. El gen de la miostatina o factor de diferenciación y crecimiento 8 pertenece a la familia de los factores de la transformación del crecimiento, que son indispensables para la regulación del crecimiento muscular. La deficiencia de adhesión leucocitaria bovina o BLAC. Los síntomas generales y lesiones son las siguientes: anorexia, casquesia y retrasos del crecimiento, infecciones bacterianas y fiebre elevada, dermatitis, cicatrización defectuosa, neutrofilia progresiva y temprana, neumonía crónica, hipertrofia de los ganglios linfáticos, úlceras e inflamaciones, diarrea crónica y muerte a las 7 semanas de vida, o a veces sobreviven unos meses. Se trata de una granulocitopatía, se caracteriza por una susceptibilidad aumentada en la acción de los agentes infecciosos durante los 2 primeros años de vida del animal. Cursa con una elevada neutrofilia. El BLAC es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que puede ser transmitida a la descendencia y resulta letal para el ganado de la raza Holstein.
El gen de la proteína bovina CD18 que codifica para la subunidad B de las integrinas se identifica en el alelo bovino CD18 defectuoso, que se trata de dos mutaciones puntuales. Una es silenciosa y la segunda mutación consiste en el cambio del ácido aspartico por glicina en el aminoácido 228 que corresponde a la región extracelular. Esta mutación genética afecta a la función de un receptor de proteínas en los leucocitos. Las reacciones de adherencias leucocitarias son importantes en la respuesta inflamatoria y en la defensa del organismo contra infecciones. En esta función participan las B2 integrinas, una familia de glicoproteínas integrales de la membrana de los leucocitos, constituidas por la subunidad de CD11 a CD11B y CD11C y CD18, y que se agrupan en los receptores de ICANN en el endotelio vascular. Cuando un bovino es afectado por una infección, los leucocitos son atraídos al tejido afectado y combaten a los organismos invasores. Los leucocitos son atraídos al sitio de la infección por moléculas que aparecen en las paredes de los vasos sanguíneos de la zona afectada. Para poder penetrar al tejido infectado, los leucocitos usan uno de sus receptores para adherirse a estas moléculas y fijarse a ellas, para poder atravesar la pared vascular y llegar al tejido infectado. La mutación asociada al BLAT modifica el receptor de los leucocitos, de modo que pierden su capacidad de fijarse a las paredes vasculares para llegar al tejido infectado. Como consecuencia, los bovinos afectados no pueden combatir enfermedades bacterianas comunes, las cuales pueden persistir o recurrir. Al ser una enfermedad autosómica recesiva, es capaz de transmitirse desde padres portadores a su descendencia. Los terneros afectados sufren de infecciones recurrentes, especialmente en los tejidos blandos, los cuales ya sean fallan en la respuesta a la infección o recaen luego de un tratamiento convencional, muriendo normalmente antes de alcanzar la madurez sexual. Mulefoot, pie de mula o sindactilia. Es una enfermedad genética de expresividad variable causada por dos mutaciones del gen autosómico LRP4 que provocan la función interdigital total o parcial, normalmente de las extremidades anteriores, aunque puede afectar a las cuatro extremidades. Este defecto genético consiste en la fusión o falta de división de los dedos funcionales. Está producido por un gen recesivo simple con penetración incompleta y variados grados de expresividad. Esto significa que más de un factor puede afectar su expresión fenotípica y la expresión o manifestación puede mostrarse en diferentes grados. Puede afectar a las cuatro pezuñas, pero sigue un esquema que lo distingue. Anteriores más que posteriores, derechas más que izquierdas. Si la afectada es una sola pezuña, esta será la anterior derecha. La delantera izquierda será afectada si están las dos. Luego la posterior derecha y por último la posterior izquierda. Solamente un dedo puede soportar el peso de un miembro con pie de mula. El único dedo aparece más grueso que cada uno de los dedos normales. La pezuña de un recién nacido se presenta este defecto que se asemeja a un cono comprimido bilateralmente con su base hacia proximal. En animales mayores la pezuña generalmente se enrula, además del obvio problema de cojera o renguera que puede causar problemas al pastoreo, el desgaste, dolor y otros problemas de pezuña. Los animales con pie de mula son altamente sensibles al calor y su consumo de agua es menor. Excretan menos agua y retienen tanto como los animales normales el líquido, lo que acorta su tiempo de vida. Existen portadores llamados escapados que a pesar de ser homocigotas recesivos no presentan signos y que solo se pueden descubrir por pruebas de progenie, lo mismo que los portadores heterocigotos. El ganado vacuno que presenta este síntoma, ya sea toro o vaca, o que dé hijos con estos, debe ser eliminados de la reproducción, lo mismo que su ascendencia y descendencia. En conclusión, como ya sabemos, el genoma está formado por moléculas de ADN de gran tamaño donde se guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Lo podemos imaginar como un collar que está formado por 4 tipos de perlas llamadas adenina, guanina, citosina y timina. Si una de ellas se produce un cambio de una de estas perlas del collar, esto provocará una alteración o mutación.
que en cualquier caso da lugar a una proteína defectuosa incapaz de cumplir la función en el organismo, causando enfermedades hereditarias con patologías genéticas. Pero cada vez es más factible mantener las razas libres de mutaciones responsables de enfermedades hereditarias, como evitando el incremento de las frecuencias de portadores en las poblaciones, las razas que tienen censos reducidos y por ello un aumento de la probabilidad de aparición de alteraciones genéticas al incrementar la frecuencia de homocigotos. De esta forma es factible separar a aquellos individuos portadores, evitando así que se continúe con la transmisión de estas deficiencias genéticas en la progenie. Gracias.